Cordial saludo para todos los que hacen este taller de oración. Esfuerzo del Centro de Espiritualidad Agustino Recoleto en Colombia por leer, orar y vivir desde el corazón la palabra de Dios, acompañados por la espiritualidad de nuestro Padre San Agustín. Nos reunimos semana tras semana para poder compartir este espacio de oración y de encuentro con Dios, con su palabra, para que nuestro corazón inquieto siga anhelando el encuentro con Dios. Pidámosle a Dios, en su infinita misericordia, Él, que es el autor de la palabra, y a su Espíritu, que ilumine nuestra mente y nuestro corazón para que podamos acercarnos a la palabra divina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidiéndole al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente y nuestro corazón, decimos junto con San Agustín: Ven, Espíritu Santo, por quien se santifica toda alma piadosa que cree en Cristo, para hacerse ciudadano de la ciudad de Dios. Ven, Espíritu Santo, haz que recibamos las mociones de Dios. Pon en nosotros tu fuego, ilumínanos y elévanos hacia Dios. Con un corazón bien dispuesto, hacemos lectura orante del capítulo 7 del Evangelio de San Marcos, versículo 31 al 37. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que, además, apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos, y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se los mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Dejemos que la palabra de Dios toque nuestro corazón, habite en él y desde allí, como un eco, resuene nuestra oración. Escuchemos algunas pautas para la lectura de este Evangelio. En el Antiguo Testamento, los tiempos mesiánicos se anunciaron como salvación para los pobres, para los marginados. Para aquella cultura, el hecho de que una persona fuera sorda o muda o también ciega no solamente era un problema social, sino también religioso. Esa carencia
de salud era signo de que Dios le había abandonado. Así lo interpretaba la religión judía. Eran marginados por la religión, que era la mayor desgracia que podía recaer sobre la persona. Sin embargo, Jesús, con su actitud, manifiesta que Dios está más cerca de los marginados, de los que sufren. Al curar, Jesús está sacando de su marginación religiosa, de su apartamiento social, a estos enfermos, al enfermo que hoy vemos, demostrando que Dios no margina a nadie y que la religión, que así actúa, no lo hace en su nombre. El relato que acabamos de escuchar está lleno de simbolismos. En el capítulo siguiente del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 8, se va a narrar la curación del ciego de Betsaida, la cual tiene una redacción muy semejante. Todo un movimiento y acciones de parte de Jesús para alcanzar la curación de los enfermos, de este sordo que tiene dificultades para hablar, pero también algo muy semejante sucede con el ciego de Betsaida. Es presentado por otros, le piden que lo toque, que le imponga las manos, como lo escuchamos en este Evangelio. Además, lo separa de la multitud. Hace un tocamiento con su saliva y les manda que guarden silencio. En los profetas, la ceguera y la sordera son símbolos de resistencia a la palabra de Dios, de no poder vivirla con intensidad e íntegramente. En el Evangelio, la ceguera, la sordera son símbolos de incomprensión y también de resistencia al mensaje que trae Jesús. Los discípulos de Jesús no comprenden el mensaje y, por lo tanto, no pueden transmitirlo. Nadie puede enseñar lo que no conoce y no pueden dar lo que no han recibido. Por eso, también recordemos que sordo y mudo en el Antiguo Testamento era simbólicamente el que no quería escuchar la palabra de Dios y por lo tanto tampoco podía cumplirla o proclamarla. El que no puede oír ni proclamar la ley para los judíos, pues queda totalmente excluido de ella. La imposición de manos es un signo de la comunicación del Espíritu de Dios. Y así, los otros signos, como son la mirada al cielo, nos permite ver una relación íntima con Dios. Cuando Jesús aparta al enfermo de la gente, es símbolo de esa separación del mundo, de esos criterios que le impiden recibir verdaderamente el encuentro con Dios. El dedo hace referencia al dedo de Dios, que actúa con su fuerza, con total libertad y creatividad para hacer nuevas las cosas. La saliva se puede considerar como un vehículo del Espíritu, un instrumento curativo. Como vemos, este Evangelio, lleno de simbolismo, invita a que nosotros también, tocados por Jesús, por la persona de Jesús, que nos compromete, que nos lleva a lo íntimo, que nos lleva a encontrarnos con criterios no del mundo, sino a la voluntad de Dios, que este mismo Jesús haga posible que nuestra mente y nuestro corazón se abran a la palabra divina, que podamos ser sanados de 3 sorderas: la sordera del que no quiere escuchar a Dios y su palabra, la sordera del que no quiere escuchar los gritos y las necesidades del prójimo, pero también la sordera de los que no queremos escuchar nuestra conciencia y preferimos distraernos escuchando otras voces. Volvamos a leer el Evangelio y pidámosle a Dios que en este hombre que ha sido curado podamos nosotros también recibir de Dios toda gracia y todo don para poder vivir según el mandato de Jesús.
En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos, y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua, y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Escuchemos cómo nuestro Padre San Agustín comenta este texto. En el Sermón 88 dice nuestro Padre que se da cuenta de que la curación de la sordera que realiza Cristo tiene un fuerte sentido simbólico y espiritual. Se trata de curar la sordera del alma, de abrir el corazón de la persona para que pueda escuchar la palabra de Dios y se pueda convertir. Quien está lejos de Dios y no escucha su palabra, aunque su cuerpo viva, su alma está muerta. Y por el contrario, quien cree en Cristo y ha sido curado de la sordera interior, podrá escuchar la palabra de Cristo y vivir para siempre. Al respecto dice nuestro Padre San Agustín: pues como es mejor el alma que el cuerpo, así es mejor también la salud del alma que la del cuerpo. Ahora no abre sus ojos la carne ciega por un milagro de Dios, pero sí los abre el corazón por su palabra. No resucita ahora un cadáver mortal, resucita en cambio el alma que yacía muerta en un cadáver vivo. No se abren ahora los oídos sordos del cuerpo, pero ¿cuántos son los que tienen cerrados los oídos del corazón que, sin embargo, se abren al penetrar la palabra de Dios, de forma que creen quienes no creían y viven santamente quienes vivían perdidamente, y obedecen quienes no obedecían? Decimos también: fulano ha venido a la fe, y nos extrañamos cuando lo oímos referido a personas cuya dureza anterior conocíamos. ¿Por qué entonces te extrañas de que ahora crea, no haga daño a nadie, sirva a Dios, sino porque adviertes que ve el que tú conocías ciego? ¿Que vive el que conocías muerto? ¿Que oye el que conocías sordo? Ved, pues, otra clase de muertos, a los que se refería el Señor al decir a cierta persona que se demoraba en seguirle, porque quería dar sepultura a su Padre. Deja, dice, que los muertos entierren a sus muertos. Ciertamente, los sepultureros muertos no están muertos en el cuerpo, porque si fuese así, no podrían dar sepultura a cuerpos muertos. No obstante, los llama muertos. ¿Dónde están sino interiormente en el alma? ¿Dónde lo están sino interiormente en el alma? Del mismo modo que en el terreno de lo visible se da también con frecuencia que en una casa íntegra y en buen estado yace muerto el dueño de la misma, así también en un cuerpo sano muchos tienen el alma muerta en su interior.
También a estos los despierta el apóstol con estas palabras: Levántate, tú que duermes, y sal de entre los muertos, y te iluminará Cristo. Es el mismo el que da la luz al ciego y el que resucita al muerto. Es su voz, sirviéndose del apóstol, la que grita al muerto: Levántate, tú que duermes. El ciego será iluminado por la luz, una vez que haya resucitado. ¿Cuántos no eran los sordos que el Señor tenía ante sus ojos al decir: Quien tenga oídos para oír, que oiga? Pues, ¿quién estaba en su presencia sin el oído corporal? ¿Qué otros oídos buscaba, pues, sino los del hombre interior? Permitamos que Cristo abra los oídos de nuestro corazón. También nuestro Padre, en el libro de las Confesiones, nos recuerda al respecto de los sentidos. Reconociéndose él mismo que estaba sordo ante la voz de Cristo y que necesitó que el mismo Salvador se acercara a él y rompiera su sordera, abriera sus ojos para que pudiera acercarse a Dios y creer. Es el conocido texto de San Agustín en las Confesiones, libro 10, 38. Tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y he aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te andaba buscando, y deforme como era, me lanzaba sobre las bellezas de tus criaturas. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me retenían alejado de ti aquellas realidades que, si no estuviesen en ti, no serían. Llamaste y clamaste y rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y ahuyentaste mi ceguera. Exaltaste tu fragancia y respiré, y ya suspiro por ti. Gusté de ti y siento hambre y sed. Me tocaste y me abracé en tu paz. Señor, todo lo has hecho bien. Haces oír a los sordos, haces hablar a los mudos. Recordemos lo que dice nuestro Padre en el Sermón 88. Pero ¿cuántos son los que tienen cerrados los oídos del corazón que, sin embargo, se abren al penetrar la palabra de Dios, de forma que creen quienes no creían? Pensemos, ¿cómo se encuentran los oídos de nuestro corazón? ¿Qué es lo que nos impide escuchar la voz de Dios? Todo lo ha hecho bien. Hasta a los sordos hace oír y a los mudos hablar.
dice el Evangelio de San Marcos que acabamos de leer. Jesús lo llevó aparte de la gente, le metió los dedos en los oídos, con su saliva le tocó la lengua, alzó los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Vivimos en medio del bullicio y de la gente. ¿Sientes necesidad en tu interior del silencio, de la soledad y del encuentro a solas con Cristo? ¿Qué significa para ti la orden de Jesús? Ábrete. ¿Qué realidades de mi vida son las que Cristo debe abrir para entrar la palabra en mi corazón? ¿Cuáles son las sorderas que Cristo viene a abrir? Contempla a Cristo tomando de la mano al sordo y llevándolo lejos de la multitud. Contempla cómo introduce sus dedos en los oídos y la gran confianza con la que Jesús, levantando los ojos al cielo, dice: Efetá. Contempla, admira y ama esta obra de nuestro Redentor. Todo lo ha hecho bien. Hasta a los sordos hace oír y a los muertos hablar. Contempla cómo Cristo viene a ti y después acerca su mano a ti y te dice: Efetá. Deja que tu corazón se abra a su palabra, a la experiencia de Dios, a su amor. Contempla cómo es el mismo Cristo quien rompe tus cadenas y las puertas que te impiden abrirte a Dios y a los hermanos. Recuerda que todo lo ha hecho bien. Hasta a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Verifica tus afectos y sentimientos. A veces ellos, desordenados, buscando a las criaturas y no a su Creador, nos impiden escuchar la palabra divina y ponerla por obra. Ábrete, dice Cristo, ordenando nuestros sentimientos para que dirijamos nuestra mente y nuestro corazón hacia Dios. Ábrete, le dice a las distracciones que tenemos como refugio para no comprometernos en vivir el Evangelio. Ábrete, le dice a la soberbia y al orgullo en nuestro corazón, que nos hacen ser autosuficientes y que no nos dejan ser mendigos de Dios, de su palabra, de su amor, de su misericordia. Recuerda, todo lo ha hecho bien.
hasta a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Presenta tu oración a Dios, tu intención, y en esta oración del Padre Nuestro, alabemos al Dios que ha puesto en nuestros corazones el deseo de alabarlo, de invocarlo y de llamarle. Y digamos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Padre San Agustín, ruega por nosotros. Terminemos con la oración final que nuestro Padre San Agustín hacía cada vez que terminaba un sermón, una predicación. Y que nosotros, unidos como pueblo de Dios, guiados por nuestro pastor, por ese pastor y guía que es Dios, que ha permitido que tengamos un testimonio de vida en San Agustín, lo hacemos unidos a este testimonio de vida que nos ofrece Agustín con sus reflexiones, con sus sermones, con su palabra, que no es otra cosa sino reconocer la obra de Dios que a través de su palabra, de su gracia y de su amor nos conduce hacia Él. Vueltos al Señor, Dios Padre Omnipotente, démosle con puro corazón, en cuanto nos lo permite nuestra pequeñez, las más rendidas y sinceras gracias, pidiendo a su particular bondad, con todas nuestras fuerzas, que se digne oír nuestras plegarias según su beneplácito, y que aparte también con su poder al enemigo de todos nuestros pensamientos y obras. Que acreciente nuestra fe, gobierne nuestra mente, nos dé pensamientos espirituales y nos lleve a su bienaventuranza, por su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, que con Él vive y reina Dios en unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Pidámosle a Dios, bendiga nuestras vidas, nuestros hogares, y que la palabra que hemos escuchado haga eco para que por nuestros labios brote la alabanza, la bendición y la reconciliación. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por unirse a este taller de oración. Les invitamos a que podamos escuchar estos talleres de oración cada 8 días, los lunes, y compartámoslos con las personas que también tienen inquietud de encontrarse con la palabra, de conocer la espiritualidad agustiniana, y para que todos podamos tener un espacio de reflexión, de silencio, de encuentro con Dios que nos ama. Dios los bendiga. Muchas gracias por participar de este espacio de reflexión del Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta en Colombia.